Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos desde enero. Desde diciembre, mediados de diciembre. Sí, pero en el cargo mismo. Sí, mediados de diciembre, porque me contactaron, dijeron que... Bueno, después de un largo proceso. Después de un largo proceso, sí, que duró varios meses, con Headhunter y muchas selecciones técnicas incluidas, y iba a comenzar en enero, la verdad, y así se anunció, pero en cuanto llegué me di cuenta del tremendo desafío y muchas cosas pendientes que había, producto además de no tener una cabeza, un director durante varios meses, entonces decidí comenzar antes. ¿Es verdad eso de que eres Matea? Sí. Sí, es que no se podía, había cosas que solucionar, cosas administrativas, además de un grupo grande de 65 personas que trabaja ahí, entonces habían decisiones que tomar que en enero ya había que tener definidas, se estaba trabajando en el aniversario, yo tenía cosas que decir y además administrativamente, que yo dirigí otras fundaciones y otros lugares, museos, sé que hay cosas que a final de año hay que decidir y que yo encontraba que si era el presupuesto que finalmente iba a administrar durante el año tenía que estar involucrada. Y también es verdad que eras de las últimas que te ibas del museo. Sí. ¿Ve? ¿Cómo sabes eso? Sí. Bien. Qué gusto verte después de tanto tiempo. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos meses? Bueno, fue un aterrizaje, la verdad, con una máquina que seguía trabajando con mucha gente, con un directorio muy activo, con muchas cosas pendientes y con un año que es un año que marca un punto de inflexión además en nuestra historia, yo creo. En que el museo está muy demandado. Entonces y además yo estaba con unos pendientes de mis trabajos anteriores, entonces fueron unos meses, diciembre, enero, febrero, de acostumbrarse a un modo de trabajar distinto, de muchas presiones, y que ya hay que ir sorteando, uno ya lo va sorteando con el tiempo y tomando mejores decisiones, yo creo, más asentadas. Pero tú lo decías, son los 50 años, y eso para el museo, bueno, es el motivo del museo, finalmente. Es el motivo del museo, es el leitmotiv. Por lo tanto, es un año muy complejo. ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿Cuál va a ser, cuál va a ser el aporte del museo a Chile este año, en términos de memoria, en términos de conversación también. Y de construcción y de reflexión. Sí. Yo creo que el aporte del museo, que como dices, el leitmotiv finalmente son los años de la dictadura y las víctimas y las violaciones a los derechos humanos durante ese periodo. Sin embargo, ya está construido, ya está hecho, es un espacio físico, pero es un espacio también simbólico, el museo. Es un espacio simbólico para el país, un espacio de encuentro, de reflexión, de pensamiento, y de construir juntas, hoy en día como sociedad, una respuesta, ojalá única, en que nunca más pueden pasar este tipo de aberraciones en nuestra sociedad y que tenemos que trabajar juntos para eso. El museo tiene que estar constantemente llegando a las nuevas generaciones. Yo creo que eso es muy importante. O sea, tenemos una mayoría de personas hoy en día en nuestro país que no han nacido en dictadura, que han nacido en democracia, que han nacido con la abundancia que hemos tenido a partir de los años 90. La gente no sabe, pero en nuestras niñeces era todo mucho más escueto, pobre, no había de la abundancia que hay hoy en día de todo, de medios, de redes sociales, de cosas, para ponerse, de ropa, de comida, de pensamientos. Era todo bastante más pobre. Sin embargo, también eso ha hecho que la gente no valore la democracia y que ni siquiera les importe ni que conciban incluso lo que es una dictadura. O sea, hoy en día la gente que no le importa si es dictadura o democracia, porque no han vivido eso sin duda, es bastante preocupante. Sí, ahora voy a hacer un comentario bien de viejo, digámoslo así. Bueno. Claro, yo cuando estaba en el colegio,
y nos hablaban de la dictadura de Ibáñez, era como una cosa que tiene que ver conmigo. Claro, Bernardo Higgins, Arturo Prat, Ibáñez. ¿Qué tiene que ver la dictadura de Ibáñez, la ley maldita, después con González Videla, etc.? ¿Qué tiene que ver con uno? O sea, en el colegio. Uno pasaba historia, pero eso era historia. Eso, para mí, era mucho más cercano que para los jóvenes que hoy están en el colegio, era el golpe. Incluso el plebiscito del 88. Entonces, ¿cómo se hace desde el museo para que los jóvenes de hoy realmente sientan y entiendan la importancia de la democracia, los derechos humanos, etcétera, a partir de lo que fue la dictadura? Tal cual. Es lo que yo también comento, que lo sienten como Arturo Prat, Bernardo Higgins, es parte de una historia que te pasan en el colegio y que uno, como tú dices, uno lo ve muy lejano. Sin embargo, lo tenemos aquí en la piel, en los recuerdos, pero los chicos jóvenes no. Y ahí es donde el museo, ese es el gran desafío, yo creo, es mantener la memoria viva, pero la memoria y la historia, porque creemos que ese germen de dictaduras son muy posibles en Chile y en el mundo. ¿Y cómo las viven ellos? O sea, también cuando ellos comparaban hace algunos años que estamos en dictadura, o dicen estamos en dictadura frente a los que vivimos la dictadura, y eso que yo la viví siendo chica y joven, es absurdo, pero son sus experiencias finalmente, a lo que ellos creen que conocen. Y ahí es donde tenemos que incluir, no solo como espectadores, sino también con opinión, con su voz, a las generaciones más jóvenes. Y a las generaciones más jóvenes que van desde los 40 para abajo, ni siquiera de los 18 años. Estamos hablando de generaciones intermedias, jóvenes y no tan jóvenes, incluso la población migrante que hoy en día alcanza grandes niveles en nuestro país y que también empiezan a construir su propia historia a partir de lo que sus historias de antes y con el país con el que se encuentran. Y por eso es que es tan importante para nosotros como museo salir de nuestras propias paredes físicas y de lo simbólico que somos, y sino estar precisamente en lugares en que no son probables para estar. Por ejemplo, el Festival Lollapalooza, que estuvimos ahí con una carpa grande y que tuvimos algunos detractores al comienzo y como un prejuicio incluso con gente del museo, que era como, ¿por qué vamos a ir a ese festival? Y si vamos a un festival, ¿por qué a ese que es comercial y que tiene otra misión, y con rock y con pop y con los artistas de moda y reggaetón, etcétera? Porque ahí tenemos que estar. Bueno, porque los derechos humanos para todos, ¿no? Porque los derechos humanos son para todas y todos y de un amplio espectro, y para que realmente los valoremos y los sintamos propios, tenemos que llegar a ellos. Y fue increíble, la verdad yo tenía un poco más de miedo, pensando que en algún minuto en la noche o alguien se podía alterar y rayar, y fuimos con, no sé, rajar algo. Y la verdad es que el respeto y la alegría y como la sorpresa con la que muchos se encontraban, porque había, el público cautivo que va al museo y me encanta el museo, yo soy visitante del museo, amiga del museo. O mira, yo voy al museo pero nunca he ido con mis hijos que son chicos, y les empezaban a mostrar las fotos. Era la exposición, una parte de la exposición Fragmentos, que es de fotografías. O extranjeros, o gente joven de regiones. Porque uno cree que el museo, que tiene un impacto nacional, como que lo van a escuchar y lo van a conocer en todo Chile, y eso no es verdad. O sea, si es que acotado a un sector en la región metropolitana. Entonces el museo, algunos lo habían escuchado y otros ni siquiera. Entonces, el estar llegando a ellos, y no solo que vean las imágenes, sino que después hagan una actividad, si ellos quieren, que mucha gente lo hacía y era realmente emocionante, tomaban una de las imágenes que más les gustaba, la ponían en un panel y escribían ellos notas. Algunas pensando en su familia, sus historias, y otras con sus propias reflexiones. Entonces, la verdad, fue muy positivo, muy lindo, y sabemos que ahí tenemos que llegar. Este fin de semana pasado estuvimos en WOMAD, con la exposición Nunca Más, y uno diría, claro, WOMAD en Recoleta es un público distinto, el que va, pero también era súper familiar.
No, pero más va gente de Santiago, de Providencia, todas partes, sí. Vitacura, Las Condes, La Reina. Sí. Y gente que le gusta esa música. Había realmente de todo también, muy amables y todos con mucho respeto. Mira, en Lollapalooza incluso fue el bisnieto de Pinochet. Lo tuvimos de público, no sé si lo puedo decir, pero sí. ¿Por qué no? Porque un cabro joven de 18, 19 años, no sé, hijo de quién será, y se acercó. La verdad es que él no iba a verlo, como que se encontró de repente aquí en la carpa, se puso a mirar, a ver, y se puso a conversar con una de las mediadoras de las chicas que habían, y se puso como a preguntarle, hubo una discusión de ideas, mira, es que yo creo esto, es que... Y conversaron muy bien y terminaron y le agradeció el espacio, finalmente. Un chico de 18 años que también ha escuchado estas historias de su bisabuelo. O sea que no sé si lo habrá llegado a conocer, yo creo que no. Entonces también desde el otro lado, pero finalmente son espacios de encuentro, de reflexión, de discusión, que yo no le temo a la discusión y creo que la discusión es muy importante mantenerla viva en el marco de respetos y de cosas que sí ocurrieron, pero uno puede estar revisando y volviendo a buscar las causas. O sea, hay gente que no se pone de acuerdo aún entre los o'higginistas y los carreristas, imagínate. Claro, el tema, sí. Ahora, el tema es cuando se entrampan en la discusión de si fue el huevo o la gallina, cuando en realidad... Una cosa son las discusiones políticas, las discusiones de modelos económicos, de desarrollo, etcétera, y otra cosa son los medios. No, es que los medios no tienen discusión y ahí es donde entramos en un marco común que felizmente debiéramos traer en un marco común donde simplemente el respeto de la democracia y los derechos humanos, claro, un marco ético mínimo que tenemos que tener como sociedad. Todas las sociedades tenemos que aspirar a tener ese marco, pero que yo creo que hoy en día, bueno, hay mucha gente de derecha, bueno, en nuestro directorio hay personas de derecha, de centro derecha o derecha democrática, como se le quiere llamar, y yo misma he tenido reuniones con otros que al menos estamos de acuerdo en que el quiebre institucional fue tremendo y trajo unas consecuencias horribles, y la violación a los derechos humanos y el exterminio y la masacre real que hubo fue algo espantoso que como sociedad no podemos volver a permitir ni que estén, ni que ocurra ni siquiera pensarlo, porque además que las heridas quedan por muchas generaciones, por más que hoy en día los chicos digan, hoy eso para mí es historia, esas heridas igual están en su ADN. No, los traumas si no se abordan, se van heredando, perpetuando. Es cosa de ver lo que pasa en España con la guerra civil, que fue bastante antes. María Fernández, Fernanda, vamos a ir a una pausa y después quiero que hablemos del tema de las otras violaciones de los derechos humanos, porque en general se habla de las víctimas de homicidios, digamos, desaparición forzada y de tortura. Pero yo creo que hay una serie de otras cosas que han quedado invisibilizadas y que afectaron también muchísimo. Entonces vamos y volvemos. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío.
Estamos conversando con María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estábamos hablando de la importancia de los derechos humanos y a mí lo que me preocupa es que, claro, nosotros hablamos del trauma que se va heredando cuando no se trabaja, que además en el caso chileno son traumas largos, porque la dictadura fue muy larga y los procesos después, en términos de negación, revictimización, han continuado. Por lo tanto, es muy difícil trabajar eso. No, a ver, los pactos de silencio, el miedo, etcétera. Pero los silencios en las mismas familias. Sí, claro, pero casos como los mismos sepultureros del Cementerio General, que hasta el 2016, que es cuando se hace el documental El Patio, todavía estaban con miedo, todavía hubo personas que no quisieron aparecer por temor. Pero en general se habla de asesinados, detenidos desaparecidos, torturados, pero además hay toda una serie de víctimas que no aparecen. Desde, los sepultureros del Cementerio General, que tuvieron que hacer unos trabajos siniestros de enterrar y enterrar y enterrar NN, de a dos, de a tres por tumba y quedarse callado, etc. Pero también están todas las otras víctimas que son los que quedaron en listas negras, los que quedaron cesantes, los allanamientos masivos, etc. Y ahí yo tengo la impresión de que hay muchos efectos de la dictadura, de violaciones a los derechos humanos que no están en la discusión, que no están, y que tampoco, por lo tanto, podemos ver cuáles son los efectos hoy en la sociedad chilena. A 50 años. Sí, son los efectos velados, pero que se han transmitido, porque eso finalmente hay casos que de alguna forma tuvieron repercusión y alguna reparación o alguna visibilización. Y es tremendo cuando tu caso, que quedaste sin trabajo, estuviste en lista negra durante años y no pudiste trabajar, de ahí, por supuesto, caíste, no pudiste formar familia o tu familia cayó en desgracia y no quisiste hablar más o quisiste callar incluso todo eso que pasó, porque podía ser mal visto en otros círculos y no querías volver a repetirlo, no querías volver a estar estigmatizado. Yo creo que eso es tremendo y eso es lo que se transmite como en el ADN silencioso, como cuando las familias no trabajan los traumas. Aquí había un trauma a nivel social de toda la sociedad y sin duda eso también tiene repercusiones hoy en día desde la salud mental. Enorme, yo creo que es parte, al ser uno de los países con peor salud mental que tenemos, más reprimidos en emociones, en expresiones de felicidad incluso. Yo creo que eso nos está costando caro. O sea, nos sigue costando caro. No es solo esos periodos y miren, y este periodo de la historia lo podemos volver a repetir porque todo esto, sino hay otras miles de causas veladas que vamos a seguir transmitiendo ojalá que no, por muchos años más. Yo tengo la impresión de que parte de lo que dice viene desde la colonia o desde la independencia. Claro, yo creo que desde la independencia, porque previo a la independencia en Chile habían carnavales, había una serie de cosas que con la independencia, por tratar de diferenciarse, se empiezan a prohibir. Pero evidentemente con la dictadura esto se exacerba en forma bestial. Sí. Pero claro, es decir, yo creo que ahí hay una serie de temas, porque también aquí hay yo tengo la impresión de que hay un doble juego, es decir, por un lado yo entiendo y valoro la labor de muchas agrupaciones de derechos humanos que han luchado, que han peleado por verdad y justicia, pero primero por verdad, reconocimiento, que te reconocer digan, lo que pasó, que se sepa lo que pasó, que el número uno... que no es negociable el proceso. No, claro, y es la necesidad primera. Sí. Pero eso también ha significado que el tema de los derechos humanos se ha focalizado ahí. Yo tengo la impresión de que se ha focalizado y se ha perdido estas otras dimensiones donde la gente no hablaba. A ver, si uno no podía hablar de política, porque era riesgoso. Sí, claro. Uno no podía hablar de ciertos temas, a ver, incluso formas de producción, sistemas de producción, etcétera. ¿Por qué? Porque había un modelo único y no se discutía. Entonces,
yo siento la impresión de que nos hemos quedado cortos, no solo en la difusión, la protección, el generar conciencia respecto a los derechos humanos, sino que también en ciertos ámbitos que hemos dejado fuera. Absolutamente. Y eso que es a veces a un nivel tan personal y familiar, de un núcleo familiar, por ejemplo, nos pasa con alumnos que van por colegios y van al museo y ven ahí a un tío, a una tía, al abuelo, y que no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque ese abuelo, esa tía, jamás habló. Y estaban número uno en las protestas, o estaban encadenados en alguna parte, o aparecía de protagonista en alguna foto, incluso detenido, desaparecido, y que la familia también lo invisibilizó por miedo, por trauma, por incluso escalar socialmente, digámoslo. Sí. Porque hay lugares en que esto no pasó, tú no tuviste ninguna víctima y que atroz lo que pasó por allá, pero para escalar socialmente también no puedes tener ningún vínculo con esa parte de la historia. Para escalar socialmente o a veces... O económicamente. O a veces simplemente para resguardar a los hijos que tengan oportunidad. Sí, totalmente. Y porque no quieres y porque lo pasaste muy mal y no quieres traspasar ese trauma hacia las nuevas generaciones. Sin embargo, sabemos que esos karmas se siguen traspasando. Hay una carencia o una debilidad respecto a lo que pasó en el resto del país en relación a Santiago, porque yo vuelvo a la impresión de que hay información mucha, documentales, fotos, etcétera, de Santiago, algo de Valparaíso, de Concepción, algo de la caravana de la muerte, sí. Pero del resto tengo la impresión de que hay poco y a veces de no tan buena calidad. Bueno, es que es mucho más precario en términos de recursos también, tecnológicos, etcétera, ¿no? Es que el centralismo ocurre en todas las capas de la sociedad y sigue replicándose. O sea, las historias, las víctimas, en general, todo es centralizado. Y hombres centristas. Sí, o sea, recién el año pasado que se visibilizó las historias de las mujeres y estamos tratando de construir un relato además en que hable de desapariciones de hombres y mujeres, las víctimas mujeres, etcétera, porque la historia hasta hace poco contaba siempre por hombres, entonces también los íconos eran masculinos de la región metropolitana. Esto es parte de un sistema que hemos reproducido durante años en nuestro país. Lo que pasa es que, por un lado, es cierto que la gran mayoría de las víctimas son hombres. Sí, pero... en el caso extremo es Paine, que hay 70 víctimas y las 70 son hombres. Sí. Y hay casos muy reconocibles como Marta Ugarte, que son muy importantes, sí, claro, muy simbólicas, pero son pocos. Pero lo que yo siento es que no se ha reflexionado, no se ha tomado en sus distintas dimensiones el hecho de que las grandes defensoras de los derechos humanos son mujeres. Es decir, casi todas las agrupaciones son lideradas mujeres. Por mujeres. A ver, no solo lideradas, sino que el grueso son mujeres, el trabajo, la perseverancia, etcétera, son mujeres. Es decir, yo creo, la gran mayoría son víctimas, las grandes defensoras son mujeres. Bueno, son las que quedaban acá. Ahora, dentro de las víctimas también hay una capa enorme de mujeres violentadas sexualmente siempre y que después también, que quizás no fueron asesinadas, por lo tanto no están dentro de eso, pero sí violentadas sexualmente muchísimo, y que para sobrevivir incluso tuvieron que estar ahí dispuestas, y que después, por supuesto, esas historias, esas sí que son acalladas porque eso te trae un karma, un trauma enorme durante toda su vida y socialmente muy penalizado. Terrible, como una doble victimización, muy penalizado, por lo tanto también ahí se calla mucho. Y en esas historias estamos indagando, aunque son historias muy dolorosas. Y respecto a las mujeres, claro, son las mujeres las que sacan la voz, y desde las mujeres por la vida hasta las mujeres de agrupaciones más pequeñas. Y aquí en Argentina, hace poco estuve en el Foro de Derechos Humanos Internacional de Derechos Humanos en Argentina, que también tienen bueno, ahí están mucho más articulados nacionalmente, y como con un discurso
del nunca más socialmente más aceptado por toda la sociedad. Y claro, las madres, las abuelas de Mayo, que son muy conocidas, pero también otras agrupaciones son las mujeres con esa fuerza, esa tenacidad, además, ese trabajo de hormiga, de buscar, de ir. Ahora, dentro de lo invisibilizado, y a propósito de los abusos sexuales, que hay solo hipótesis respecto a qué porcentaje de las mujeres que estuvieron presas fueron violadas o fueron abusadas sexualmente. Pero ahí sí que hay trauma o hay prejuicio respecto a las violaciones de hombres. Muchísimo. Porque ahí, es decir, yo la única declaración, es decir, reconocimiento que ha habido es, creo que en el Despertar de los Cuervos, donde una de las personas presas en Santo Domingo reconoce que fue violado. Es que ahí, claro, y ahí opera un machismo terrible como sociedad, el triple, lógico, porque tú y yo me he encontrado en la vida con otros relatos de hombres, gente que conozco, que en algún minuto me cuentan, no en estos casos, casos del día a día en el fondo, y que lo reconocen y que es un dolor, y eso jamás se dice. O sea, el machismo impera y este patriarcado gigante lo sufren los hombres y las mujeres, lo sufrimos como sociedad terriblemente, y los hombres, el hombre proveedor que siempre es el aquí, el macho, y que jamás es violado, y porque eso es algo que le ocurre a las mujeres, por supuesto que pasa, y que hay un triple estigma sobre ellos también, y que eres débil, o que un montón de epítetos que te pueden poner y que tú mismo cargas con ellos. Y ahí hay una serie de temas, bueno, producto que han pasado 50 años, que han pasado 30 y tantos años desde que terminó la dictadura, que hay temas que nunca se van a saber. No, claro, hay temas que nunca se van a saber, lamentablemente. ¿Qué hay para estos 50 años? ¿Sí? ¿Qué giro? Bueno, no digo todo el programa, que sí, algo ya lo sé, pero... ¿Cuál es el foco? Pero ¿cuál es el foco es decir, cuando termine el año o cuando se recuerde el próximo año lo que fue este año o más adelante, ¿cuál va a ser en síntesis el 2023 para el Museo de la Memoria? Bueno, el foco es memoria, por supuesto, y futuro y nuevas generaciones. Y cómo el Museo de la Memoria se construye como un espacio de reflexión transversal, donde podamos generar una discusión, un debate y sobre todo un pensamiento respecto al nunca más y lo que deberá ser los próximos 50 años en nuestro país. Yo creo que también hay que mirarlo con esperanza. Nunca hay que claudicar en la esperanza y en la luminosidad, y que sea un espacio con emotividad, que sea emotivo. Sin embargo, también tiene que tener ese espacio de luz que hasta ahora no hemos tenido y que tenemos que entregar a las nuevas generaciones y a la sociedad que queremos construir. Bueno, María Fernanda, muchas gracias. El tiempo se nos pasó volando. Muchas gracias a ti, Esi, por este espacio siempre. Que esté muy bien. Gracias.